¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Buenas Razones para Conversar. Nuestra invitada hoy se llama Marina Salvarezza, una italiana, una italiana ecuatorianísima que está con nosotros en Ecuador desde 1977. Ella es actriz de teatro y televisión y docente universitaria que ha formado por muchos años a muchas generaciones de comunicadores y de actores en el Ecuador. Con Marina hemos hablado sobre la evolución del teatro en el país y ella nos ha contado desde 1977, cuando puso sus pies en el Ecuador, cuántas generaciones de artistas, cuántos grupos de artistas han luchado por mantener este arte como forma de vida. Nos habla de lo importante que es que aquel que tiene una vocación de artista se lo plantee no como un medio para hacerse rico, porque es una riqueza de otro modo. Nos explica Marina Salvarezza. Los invito a escuchar esta emocionante entrevista. Marina, ¿Cómo querida, está? bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Qué alegría tenerte aquí. Creo que te Ya, conozco desde que tenías pocos años viviendo en Ecuador, estoy casi segura, porque yo creo que yo estaba en mis primeros años de universidad y yo entré a la sí, universidad en el 82. Imagínate, sí, Marina. bueno, Me parece que tenemos. la primera vez que te vi en escena fue en la casa de Bernarda Alba. ¿Estoy en lo correcto o no? Yo había hecho ya algunas cosas de teatro, Sí. porque afortunadamente yo llegué en el 77 y he podido participar al taller de Ernesto Suárez, que fue en el septiembre del 77, cuando Ernesto llegó de Argentina aquí a Guayaquil, y después un grupo de personas que hacían ya teatro de Guayaquil, yo me incluyo porque yo tenía acá algunos meses de recién llegada, pero no había nada. Con Ernesto después nos reunimos, empezamos a hacer teatro infantil con él, que eso fue la primera cosa que yo he hecho. Esto me abrió la puerta para conocer a Anita von Buffal, a Pipo Martínez, y entonces, paralelamente al discurso del desarrollo teatral con Ernesto, yo he empezado a hacer teatro con la gente de acá, dentro de una colectividad, ¿no? Pero siempre, fíjate que aún hoy, después de tantos años, de 45 años, yo con todos los compañeros del Uglar estoy muy unida. Aún, digamos, no trabajando juntos porque hacemos cosas diferentes, y tuve yo la suerte, justamente como tú decías, de tener una pequeña sala donde en el 86 estrené la casa de Bernarda Alba, o sea, haciendo justamente el teatro clásico, que es mi formación, porque en Milán yo me crié en una academia de la más antigua de Europa. La academia donde yo estudié en Milán fue fundada por Napoleón Bonaparte, entonces imagínate. 1814 creo que fue fundada. Y es un orgullo estudiar allí, ¿no? Entonces, yo quise acá seguir con el teatro clásico porque es, digamos, el teatro que me interesa muchísimo. Sí, efectivamente, la primera vez que yo te vi en escena fue en la casa de Bernarda Alba, en Albán Borja, me acuerdo, en una Sí, salita que exactamente, tenía en sí. Albán Borja. Obviamente después sí te vi a lo largo de los años desde en La Celestina, que te recuerdo Claro, perfectamente en escena, y recuerdo claro. haber hecho el comentario, y no sé si alguna vez te lo hice a ti, que cuando tú entras a un escenario, tú tienes Mm. mucha presencia y es muy generoso todo lo que has compartido con este país. Muchos chicos Gracias, que gracias. escuchan, Es un elogio lo que tú me estás diciendo, es un elogio que amo mucho porque yo me siento, como me dijo un crítico en Italia cuando yo empecé, me siento que soy un animal de palcoscénico, o sea, de esa escenario. sería Yo la me palabra. siento así. Es Sí, donde, en realidad, cuando yo lo descubrí, que era bien joven, tenía 17, 18 años, me sentí que eso era mi lugar. A pesar de que me da mucho respeto, porque para mí el escenario es como un altar, algo sagrado. Eso es ujú. lo que siempre digo a mi compañero. Yo no puedo ni comer un sándwich en el escenario, ¿no? Yo cuando veo ahora muchos chicos Ah, dicen, ah, ahí está con la Coca-Cola. No, no puedo porque para mí es un lugar sagrado, es donde se cumple casi una misa, donde se cumple un acto que en realidad, y eso a medida que pasan los años tú lo sientes más fuerte aún, el teatro es el arte que se cumple en el escenario, ¿no? Y el escenario puede ser, Mónica, cualquier cosa. Como yo digo, el escenario puede ser un pequeño rincón de una calle,
¿Cómo? Pero ese lugar donde uno está cumpliendo un acto, que es un acto sumamente, en un cierto sentido, generoso también, ¿ya? Porque te está desnudando frente a los demás. Y ese desnudarse para entregarse a los otros, pienso que es la esencia del teatro, ¿no? Tú tienes que olvidarte de lo que eres para ceder toda tu forma de ser al personaje. Justamente tú nombraste la Celestina, que para mí es un personaje maravilloso, es Ujú. un personaje tan lleno de faceta, tan lleno de claro y oscuro, ¿ya? Que lo hace perfecto para una actriz. Bueno, cuando yo empecé a hacer la Celestina tenía 40 años, ¿ya? Tenía Wow. 30 menos que ahora. Pero lo mismo cuando yo hice la Poncia de la casa de Bernarda Alba. Yo ni siquiera tenía 40 años en ese entonces y la Poncia es una ama de casa y me acompañó a lo largo de estos 30 años porque no es el papel de una chiquilla y una ama de casa puede ser joven como mayor. Entonces es un personaje que arrastro y que amo profundamente. Pues la Celestina sería igual. Después otro personaje que recuerdo muchísimo es Giocasta de Edipo Rey. ¿No? Y yo te vi en Entonces, una obra con Antonio Aguirre que era sí, de una profundidad psicológica muy fuerte. esa obra se llama Sombras en Blanco y es la Ujú, historia de un matrimonio ya divorciado, ya, pero que es una obra magistral. Yo la amo muchísimo. Y allí ujú. no tengo nombre, porque ahí son él y Y ella, ella. qué Sí. fuerte. Y Tú te sí, adelantaste, perdona, tú te adelantaste dime. hace un momento a algo que yo iba a tocar respecto a tu talento, a cómo descubriste tu talento. Y te digo por qué te hablo del tema, pues porque muchos padres de familia le niegan el derecho a ese talento a sus hijos, Ya. sobre todo en Ujú. esta visión de productividad. Tenemos que producir dinero y tenemos que ser exitosos Sí. económicamente hablando. Nunca me olvido al rector de un notable colegio de Guayaquil, cuando yo era Ujú. decana en la universidad, me dijo, cuando un alumno me dice que quiere ser actor o pintor, Ya. yo hago todo lo posible por hacerlo desistir y me dan mucha pena los chicos que me dicen que tienen ese talento. Y yo dije, algún día voy a entrevistar a Marina Salvarezza, le voy a contar la historia, para que Ya. ella de alguna manera hable de las personas que tienen este talento, que son como tú, que descubriste el talento y en el teatro dijiste, aquí estoy, aquí me quiero quedar. Cuéntame un poco. Claro. Es una cuestión muy difícil porque yo entiendo perfectamente también la visión de este rector del colegio, lo entiendo, porque efectivamente dedicarse al arte es algo que, por otro lado, no significa, salvo algunas excepciones, que afortunadamente son muchas también de las excepciones hoy en día, pero quien hace teatro, créamelo, en todo el mundo no vive de riqueza. Ujú, Se hace rico de otra forma. ¿Por qué? Ahí está, digamos, el concepto que tengo yo de lo que hago y de lo que pienso que es el arte. Uno, cuando se mete en esto, no piensa en absoluto en la parte económica, por lo menos no ha sido mi caso, ¿no? Este trabajo, tanto del actor como del pintor, como del músico, creo que responde a otra exigencia que son exigencias tan fuertes que se llama vocación, algo que te impide casi de salir. Por ejemplo, en mi caso, yo muchas veces he sentido la necesidad de salirme de esto porque ujú. es como un círculo vicioso, ¿no? Tú te sacrificas constantemente y sacrifica a tu familia también, porque tú sacrificas también los afectos y los momentos más significativos de la vida de uno, ¿no? Yo recuerdo, son innumerables los momentos que yo he querido estar y por el teatro no he podido estar. El trabajo del actor es un trabajo que está de la mano con toda la compañía, con todos los otros. Es Yo no me verdad. puedo dar el lujo ni de enfermarme, porque me enfermo yo, es todo un grupo de personas que no trabajan. La función debe continuar. La disciplina es fundamental, la disciplina, cosa que a la gente le cuesta pensar que un artista es disciplinado. Claro, Pero hay yo el no, mito de que el artista hace lo que le da la gana cuando le da la gana. exacto. Por eso que cuando yo enseño a mi alumno, lo primero que le digo, mire, usted tiene que estar dispuesto a sacrificarlo muchas veces todo. O sea, Ujú. hay todo un mundo que en el teatro sobre todo es muy exigente, ¿no? En el cine igual, porque la entrega del actor es igual,
solamente que en el cine hay la posibilidad de cortar, de darse un tiempo. Cuando tú tienes una gira con el teatro, no hay tiempo para nada. Tú tienes que estar dispuesto 30 horas sobre 24 en ese concepto de ser responsable, de la responsabilidad de un trabajo que exige mucho y que tú tienes que estar preparado para eso, ¿no? Insisto un poco, tú has tenido muchos alumnos, me parece que llevas, Sí, uy, ¿cuántos años llevas dando clases? Porque estás desde los inicios de la Casa Grande. con la Casa Grande ya son 30 años. Y después, en el 2009, gracias a Viviana Elizalde, pudimos abrir la carrera de teatro. Ya son 15 años, es un orgullo, pero, digamos, empecé aún dando comunicación no verbal a personas que no se iban a dedicar al teatro, porque Ujú. más se dedicaban a la publicidad, a la comunicación. Muchos chicos, yo lo obligaba a ir a ver teatro, siempre me demostraron mucha gratitud porque eran jóvenes que casi nunca habían visto teatro, Claro. ¿ya? Porque no había la costumbre. Entonces, en un cierto sentido, la Casa Grande empezó en el 1992, que Wow. fue la época en el cual yo empecé también a hacer grandes producciones teatrales clásicas, ¿ya? Ok. Empezando con Yerma, con Antígona, y etcétera. Entonces, he podido presentar la obra a muchachos de colegio, no solamente a Recuerdo que llevaban universitarios. grupos de colegio. Ujú. Exacto, que fue de verdad maravilloso porque mucha gente aprendió a apreciar el teatro con eso, porque el teatro tenía casi una fama de ser muy, como muy aburrido, una cosa muy vieja, y poco a poco se ha ido perdiendo este prejuicio total hacia el teatro, ¿no? Hoy estamos en Buenas Razones para Conversar con Marina Salvarezza, actriz de teatro y televisión y docente universitaria de algunas generaciones de profesionales en el Ecuador. Ella nos cuenta en esta entrevista sobre un poco el recorrido que ha tenido desde 1977 al comienzo, en los años 80, inicios de los 80, con Ernesto Suárez, un argentino que llegó a hacer el Teatro El Juglar, cómo conoció a Anita Bonbúfal, también una mujer que impulsa el arte en el Ecuador, y Pipo Martínez Queirolo, quien durante tantos años en la Politécnica del Litoral empujó también el arte, cómo ella recibió formación clásica de teatro en Milán y fue este conocimiento el que trajo a Ecuador. Lo que más me llamó la atención y con gran agrado fue cuando nos habla de la disciplina y el compromiso que se necesita para ser actor. Dice que a diferencia de otras profesiones en que puedes llamar a declararte o decirte enfermo, en el teatro no puedes porque todo el grupo depende de ti y de que te presentes. También nos habla sobre el financiamiento del arte y sobre las dificultades terribles que enfrentan los actores en este país y seguramente en la región. Sigamos escuchando esta entrevista. Tú hablas de un recorrido del teatro en el Ecuador, probablemente más precisamente en la ciudad de Guayaquil, pero en el Ecuador vamos Sí. a tratar de centrarnos. ¿Qué crees que ha pasado? Tú encontraste un país y acabas de hablar de unos chicos que nunca habían ido a ver teatro. ¿Sientes que eso Sí. ha cambiado y que ahora tú hablas con alumnos y te dicen, sí, yo he ido al teatro siempre? ¿Por qué solo fueron una época estas clásicas de La Celestina, de Yerma, de Antígona, que me acuerdo que Ya. fueron una serie y que además me acuerdo que llevaban colegios? ¿Qué pasó que no se han vuelto a hacer? Porque eso fue hace muchos años, muchos. Eh, Sí, sí, fueron del 92 hasta el 2000. y perdón que meta tantas preguntas a la vez, me acuerdo que hubo una época en que teatro significaba ir a un teatro en Urdesa donde era picante y era doble sentido, y la gente Sí. pensaba que solo eso era teatro. Ujú. Cuando digo la gente, hablo de muchas personas en Sí, cantidad. sí, 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 Entonces, hay sí. varias preguntas que vas a responder. Perdóname por No, disparar. no, no, al contrario. Al Ujú. contrario, porque me permite darte como una visión global, no solamente desde la perspectiva mía, ¿no? De mi experiencia, ¿ya? Porque justamente entre los años 80 y los años 90 es cuando más se ha hecho teatro en Guayaquil. Y te explicaré por qué. Quiero también subrayar, Mónica, que
mucho antes de los años 80. Siempre ha habido teatro en Guayaquil, ¿no? En Guayaquil habían dos teatros muy importantes, que era el Teatro del Edén, el Teatro Olmedo, donde se presentó hasta Sara Bernard, con eso te digo todo, o sea, de lo mejor, porque Guayaquil, a diferencia de Quito, por ejemplo, llegaban muchos barcos con compañía que de Chile y de Perú se iban hacia Panamá, hacia la parte norte, ¿no? Y se Ujú. quedaban en Guayaquil, entonces se presentaban en Guayaquil. Pero una cosa es la presentación de un grupo que viene de afuera, de una compañía famosísima. Otra cosa es que haya un teatro que se construye desde la perspectiva nacional. Eso fue mucho más difícil. Sin embargo, han habido justamente en los años 60 y 70 grandes cosas también acá. Hubo otro italiano que se llama Fabio Pacchioni, que trabajó muchísimo con grupo de teatro, era un teatro más, también más político casi, con Pedro Sad, con Ilonka Vargas, que hicieron buenísima cosa de teatro. Ujú. Y este Fabio Pacchioni había reunido un grupo de personas muy buena, tanto en Guayaquil, en Quito. A Fabio yo no lo conocí, sé por Toti Rodríguez, que había trabajado con él, y te estoy hablando justamente de años que yo no estaba aquí, además era demasiado joven, porque en los años 60 yo tenía 14, 15 años. Pero bueno, eso como antecedente, ¿no? Para no dejar y pensar que acá no hubo nada, nada. No, habían cosas, pero como siempre, el teatro si no tiene una fuente para subsistir, porque como todo el arte, como la cultura en sí, es un bien indispensable, sumamente necesario. Regresando entonces un poco a los años en el cual yo empecé a hacer teatro acá y me encontré con figuras importantes como José Martínez Queirolo, como Hugo Salazar Tamariz, como personas que ya venían escribiendo. Ahora, cuando yo llego y que se empieza a crear grupos estables, pero también para esto, para tener una constancia, se necesita fondos, se necesita poder trabajar siempre, lo cual aquí es muy difícil. Lo bueno que sucede cuando yo llego es que, por ejemplo, la gente estaba tan deseosa también de hacer teatro, que se abrieron muchas puertas privadas. El mismo Juglar se fundó dentro de una sala en la calle Boyacá, frente al Hotel Guayaquil, y los mismos chicos del Juglar, con Ernesto, que era fundamentalmente un gran carpintero, él sabía con el madera hacer la banquita, el decorado, así creció, pero se recogieron botella vacía para financiar y poco a poco también la parte privada apoyó porque gustaba, porque la gente se divertía, vieron que había una respuesta. Ujú. Entonces, por este lado, la gente empezó a tener la alternativa, ¿no? De no solamente ir al cine, sino de ver también teatro. Fue una época, repito, en los años 80, que pudimos presentar obras muy interesantes en el Humoresca y después, antes del Teatro Centro de Arte, en una sala que se llamó Uniteatro Candilejas. Acuerdo, te iba a El hablar del Teatro Candilejas. Ya. Y el Teatro Candileja fue un teatro magnífico con toda la importancia que tiene el verdadero teatro, que está en el centro de la ciudad, porque estaba en el Unicentro, con su boletería, con 400 puestos, butaca de terciopelo. Entonces, y Claro. fíjate tú, los años 80 teníamos en el centro de Guayaquil dos salas, la sala del Juglar y el Uniteatro Candileja. Y en el Candileja se presentaron grandes actores, De acuerdo. ¿Y qué ¿ya? pasó Con, que eso se acabó? ¿O qué pasa mira, ahora frente a esa época tan ya, buena? entonces, mira, todo lo que había era gracias al apoyo privado, ¿ya? Gobierno, nada, ya. Pero yo quiero destacar una cosa. Desde que yo empecé a montar obra muy grande como La Casa de Bernarda Alba, como Las Cuatro Verdades de Marcel Aimé, otra obra que yo presenté de Mario Vargas Llosa como Katia el Hipopótamo, había en ese entonces una entidad estatal que se llama Banco Central, Mónica. El Banco Central en ese entonces tenía un gran director cultural, que era un señor Aguirre, me acuerdo, no te estaba pidiendo de hipotecar tu casa para darte la plata.
Este director del Banco Central me decía siempre, ¿qué quiere presentar? Yo le decía, la casa de Bernardal. ¿Y cuánto necesita? Entonces yo le digo, mira, yo un presupuesto. Le digo, mire, doctor, yo necesito, supongamos, hagámoslo en dólares, ya era Sucre en ese entonces, $1.000 para el montaje. Y él me dice, mira, bien, yo me decía, te doy 3.000. Y me dice, y tú haces tu función, pero me tiene que dar 3 funciones fuera de Guayaquil. Y me mandaba a Zaruma, a Piña, al otro pueblo de Sinaloa. Yo encantada. Uy, Tenía mi producción, comprende, tenía mi producción pagada, más tenía la gira. Pero lo único que me pedía era el presupuesto, el contenido de la obra y un trabajo serio. Yo le cumplía, él me pagaba. Y me pagaba el 50% anticipado, lo que me permitía de verdad hacer vestuario, escenografía, ver cómo me la podía, o sea, arreglar con los chicos que no estén, digamos, sufriendo porque tenían ensayo y no podían trabajar en otra parte. Entonces, esto era de verdad una gran ayuda, Mónica, por cosa supuesto. que ahora no se da. ¿Qué crees que cambió? Cambió todo porque ahora te hace un concurso, el concurso te piden hasta cuándo nació tu madre, cuánta plata tiene en el banco, quieren una garantía. Por eso que te digo, yo llegué a un cierto punto que me habían pedido una obra, pero yo tenía casi que hipotecar mi casa para poderle financiar un trabajo. No, Mónica, no. A mí me gusta así, una cosa seria, digamos, sin explotar a la persona, ¿comprende? Y con mucha seriedad, porque así como financiaba lo mío, financiaba el trabajo de muchos compañeros. Entonces, ¿Sientes tú que me de estás alguna diciendo, manera ha cambiado la visión claro, y respecto a apoyo, lo que la cultura representa para el país? claro, yo sí. Y mira, además, muchas veces me pidieron de ser como juez. Nunca he tenido como la seguridad de que todo fuese limpio. Porque cuando hay mucha cabeza de por medio, Ujú. tú no sabes si la cosa se juega a la luz del sol o si atrás hay mano oscura que favorecen, ¿ya? Una última pregunta, a pesar de que me he pasado de tiempo, pero me interesa. Tú has graduado a muchos alumnos, ¿sí? Sí, Y sí. hay un teatro actual. ¿Cómo es ese teatro que hay ahora? ¿Qué deudas todavía tiene? ¿Qué no ha pasado y debe de pasar? ¿Qué está Mira, pasando? Cuéntame. me Ajá, engancho con lo de anterior porque tú me preguntaste por qué no se dieron más esas exacto, superproducciones de los años 90, ¿ya? exacto. Y te lo voy a decir con toda claridad porque eso es lo que ha pasado y lo que es muy triste. Mira tú, en el 92 con Camilo Luzuriaga se empezó un proyecto que era maravilloso, tanto Camilo como Mariana Andrade lo querían hacer. Mariana era productora, Camilo el director artístico. Querían hacer 2 producciones anual con actores tanto de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Loja, ya. Ujú. Hicimos una sola, Mm. que fue Antígona, donde trabajé con Lisette, con Rosana, estaba Jaime Bonelli. La montamos con un gran éxito en el Teatro Sucre, después la presentamos acá en el Teatro Centro de Arte, donde yo trabajé por años, largo, largo, ¿ya? ¿Cuál era la ventaja? Cuando te hablo de colegio, el Teatro Centro de Arte empezó a vender a colegio. Se hacía hasta con un abono de 3 funciones de teatro clásico. Casi todos los colegios fascinados tenían la posibilidad de mandar 200, 300, hasta 400 alumnos por colegio, porque hemos llegado a dar 10 funciones. Por ejemplo, la Celestina eran 10, después subieron a 12. Lo mismo La vida es sueño, lo mismo Edipo Rey, estoy Terrible. hablando, El Tartufo, o sea, no estoy hablando de cualquier cosa. Ujú. ¿Qué pasó? Que vino del ministerio una circular en la cual prohibían que los alumnos salgan de los colegios. Por razones de seguridad, ya en ese entonces, de seguridad, por razones de comodidad, porque seguramente para muchos colegios era pagar el bus y todo, aparte que todo estaba incluido en el paquete, pero esa fue la razón. Vino una circular del ministerio. Los chicos no salían. Y pues esto fue fatal para nosotros, porque otra cosa es presentar la Celestina en el Teatro Centro de Arte En el patio con del todo colegio. lo de ley, y Claro. otra cosa es presentarle un canchón. No, pues no. Ujú.
Además, Primero porque privas a los chicos de ver un teatro de calidad. exacto, y en su aula, que sea el canchón o que sea el aula magna, siempre hay el chico que se levanta, está en lo tuyo. No, el teatro se aprecia en el lugar donde esa obra ha sido concebida, que sea el teatro de superlujo como el teatro minimalista, no importa, pero vaya al teatro. Y cierro ahí el discurso. Con eso te contesté un poco a lo por qué. Sí. Entonces, desde los años 98, 2000, que no se pudo hacer más este trabajo, que era un trabajo maravilloso. Maravilloso, yo me acuerdo. ¿Qué hay de teatro ahora en este país, en Guayaquil? Ahora, el Uniteatro Candileja, que para mí ha sido para Guayaquil, historia de Guayaquil, cerraron y transformaron el teatro en el lobby del hotel, porque Ujú. necesitaban eso. Nunca más de allí, estoy hablando del 93, hubo teatro en el centro de Guayaquil, cuando tanto el Edén como el Olmedo estaban ubicados en el centro de la ciudad, ¿El porque Sánchez Aguilar no ha revivido? sí, No sí, tengo la ahora menor. es otro discurso, ¿no? Yo siempre considero Sancho Aguilar San Borondón. Es otro Es como cantón, decir es otro otro cantón, cantón. no es Guayaquil, claro. No, es Guayaquil. No Seamos necesariamente las sinceros. mayorías acceden a eso, que es de lo que tú Claro. has venido No, hablando. el Teatro Sánchez Aguilar, que se fundó en el 2012, por Dios, abrió gran puerta y hay gente que va. Pero es un teatro muy grande, porque son 900 puestos, ¿ya? Tanto así que ahora Ramón tuvo que crear la tercera sala, porque no hay tanta capacidad como de llenarlo todas las veces, ¿no? Hay que darle, digamos, agradecimiento a la Ujú. familia Sánchez, que Claro. logró crear un lugar que ahora va a tener también una escuela extraordinaria con personas que vienen de España para la formación artística de jóvenes. Creo que están haciendo un trabajo enorme. Pero el Teatro Sánchez, a diferencia del Teatro Centro de Arte, es totalmente privado. Es el esfuerzo de la familia Sánchez. El Teatro Centro de Arte, no, Mónica. El Teatro Centro de Arte se construyó con la plata de El municipio, nosotros, de los ciudadanos. Yo creo que el Teatro Centro de Arte tendría que ser más como de los artistas también. de acuerdo. Mientras que no es así, porque nosotros tenemos que pagar casi el alquiler como si fuésemos privados. Y no somos privados. Yo considero que tanto yo como tantos actores que hacemos teatro desde hace Son 20, dueños de ese 30 años, teatro, somos parte de esta ciudad. Yo digo, patrimonio nacional, en cierto sentido, ¿no? No debemos, no tenemos que debernos a una sala privada, ¿no? de Pero acuerdo. bueno, eso es una cosa Este que es el hay que escenario actual y hay que trabajarlo. tratar. De Sí, verdad, mucho, Marina, mucho, Mónica. primero quiero reiterarte mi admiración hacia ti. Has hecho tanto por el teatro de este Ay, país gracias, Mónica. y has hecho tanto formando a tantas generaciones de jóvenes Eso sí. actores. Probablemente lo más hermoso que encuentro en ti y que antes de despedir este podcast quiero decir, y es que te has hecho una de nosotros, a pesar Ah, sí, de haber llegado como extranjera, totalmente. te has hecho No, yo una de soy nosotros, guayaca. con grupos de teatro que nacen desde lo más humilde y con grupos de teatro que nacen desde las élites, pero una de nosotros sin distinción, lo cual tiene Sí. que ser agradecido y reconocido. Fíjate la casualidad, yo nací el 6 de diciembre, entonces por mi fecha de nacimiento soy quiteña y Ay, qué por eso soy guayaca, entonces tengo de las dos grandes ciudades de este hermoso país que es Ecuador, que lo considero mi patria de adopción, donde de verdad yo creo que espero poder trabajar hasta el último aliento, porque se lo merece, porque la gente es buena, porque la gente necesita. Tú no sabes cuánto los jóvenes necesitan el teatro. Mónica, te agradezco a ti por preocuparte también de difundir lo que es mi vocación, que Muchas vive el gracias. teatro en el Ecuador. Hoy estuvo con nosotros Marina Salvarezza. Ha sido un diálogo interesante con esta actriz de teatro y televisión italiana ecuatorianísima, quien está con nosotros en el Ecuador desde 1977 y de quien hemos aprendido tanto sobre la profesión del actor y sobre lo que significa para una sociedad tener buen teatro
y buen arte. Ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima entrega de Buenas Razones para Conversar. Búsquennos en nuestras redes sociales, @Cabipunk, y en nuestra página web www.ipunk.org. Hasta pronto.